En esta serie de vídeos vamos a trabajar sobre uno de los ejercicios de la relación de problemas 2, el que hemos llamado tarifa de aparcamiento o parking. Observe que el subtítulo de esta serie de vídeos es la importancia de la modularización de entradas, cálculos y salidas. Aprovechamos este ejercicio y los conocimientos que tenemos adquiridos hasta el momento para remarcar la importancia que tiene en el diseño de un programa distinguir entre las fases de entrada, cálculos y salidas. Y en este caso utilizamos el programa del parking para mostrar distintas soluciones al mismo problema en el que vamos a tener claramente definidos las tres etapas, los tres módulos del programa. De manera que podremos intercambiar la parte dedicada a la entrada entre una y otra versión, la parte dedicada a los cálculos y la parte dedicada a las salidas. Veremos cómo es posible trabajar en las distintas partes de forma independiente, evidentemente definiendo previamente cuál es la interfaz entre las distintas partes, dicho de otra forma, que necesita una parte de cálculos para poder trabajar sabiendo qué es lo que ha hecho la parte de entrada, que necesita la parte de salida para poder trabajar, o sea, que ha tenido que realizar la fase de cálculos para que la fase de salida pueda realizar correctamente su tarea. Bien, definidas esas interfaces, definido ese protocolo, podemos avanzar mucho en el diseño de programas. Vamos a comentar en primer lugar qué se espera, cuáles son los requisitos de este problema. Bien, en este problema se nos pide que debemos calcular la tarifa o lo que debe pagar, el precio que debe pagar un usuario de un parque. Para eso se nos muestra la tabla de precios en el que puede observar que el precio no es un precio uniforme, no es un precio lineal con respecto a los minutos, sino que dependiendo de cuál es el tramo de minutos en el que ha permanecido el vehículo, se pagará más o menos. Así pues, los 30 primeros minutos tienen un precio superior a los siguientes 60 y así puede observar, bueno, en cuanto a la tabla, ahora lo comentaremos. El caso es que cada tramo tiene un precio distinto. Hay una salvedad y es que desde el minuto 661 hasta un máximo de 24 horas existe un precio único, una tarifa plana. Así, una vez leído la hora de entrada y la hora de salida, en este caso solamente nos interesan horas y minutos, y sabiendo cuántos minutos permanece el vehículo en el parking, solamente deberíamos facturar teniendo en cuenta los minutos que ha permanecido en cada tramo. Es importante tener en cuenta que la estancia no sobrepasa las 24 horas. Bien, vamos a realizar un análisis del problema antes de empezar o de plantear su diseño y la forma de abordar la solución en C++. El análisis de este problema empieza dibujando sobre una recta, o marcando, mejor dicho, los distintos tramos horarios que se van a poder dar en este problema. Así, marcamos los puntos en los cuales se consideran o que marcan los tramos horarios de interés en el problema. Vemos que el primer tramo va desde los 0 hasta los 30 minutos, de forma que marcamos el inicio y el fin del tramo. El segundo tramo del 31 al 90, o sea, justo desde el 30 al 90 estamos en el segundo tramo y así sucesivamente. Cada tramo tiene un precio horario y eso es lo que indicamos un poquito más abajo. Los minutos que van desde el 0 hasta el 30 incluido se tarifican a este precio y así sucesivamente. Bien, es importante tener clara esta asignación de tiempos y de precios porque cualquier instante se tarificará de la siguiente manera. Una vez calculado el número de minutos que permanece el vehículo en el parking, por ejemplo, supongamos que pertenece que
el número de minutos está en este tramo, ¿vale? Supongamos que le corresponde este valor en la escala de tiempo. Bien, pues para realizar o para calcular el precio que le corresponde, debemos tener en cuenta que los 30 primeros minutos se tarificarán a este precio, al que corresponde a la tarifa que hemos llamado corta o a la estancia corta. Los siguientes 60 minutos se tarificarán a este precio que le hemos llamado de estancia media. Los siguientes 30 minutos se tarificarán a este precio que le hemos llamado de tarifa larga. Y ahora hay que tener en cuenta que no se va a tarificar todo el periodo, el que hemos llamado muy larga, sino únicamente los minutos que correspondan a la estancia en la que se encuentra. Supongamos que tuviéramos 150 minutos calculados, pues 150 minutos menos 120 correspondería a tarificar 30 minutos de estancia muy larga a este precio. Por lo tanto, un procedimiento o una manera sencilla y digamos que sería la forma directa de cálculo, sería una vez que sabemos cuántos minutos permanece el vehículo, buscamos cuál es el valor inferior del tramo que le corresponde. Evidentemente, 150 no pertenece al tramo de tarifa plana porque el límite inferior lo marca 660, pero sí 120. Por lo tanto, 150 menos 120 serían 30 minutos de tarifa muy larga, y a partir de ese momento, una vez que tenemos calculado este precio, sabemos que va a estar todos los minutos de esta tarifa y todos los minutos de las tarifas inmediatamente anteriores. Y de esa forma podemos llegar a la solución. Bien, vamos a ver distintos casos para ver cómo enfocar el resultado y para saber, y ya de entrada, pues marcamos distintos casos de prueba que deberemos tener en cuenta cuando realicemos la solución. Empezamos probando un caso de tarifa plana con mayor de 660 minutos y para eso nos fijamos en el caso de y en todos los casos, perdón, vamos a fijarnos en una entrada, por hacerlo más sencillo, desde las 0 horas. Primer caso, salida a las 14 horas, 840 minutos. Observamos que estaríamos en este tramo y por lo tanto corresponderían 840 minutos. Bien, vamos a borrar el ejemplo que acabamos de comentar para poder trabajar en cada una de las situaciones que nos planteamos ahora. Bien, pues estamos en el caso de los 840 minutos. Como se trata de un valor mayor que 660, parece evidente que lo único que tenemos que hacer es aplicar una tarifa plana y poco más. Por lo tanto, el caso que nos ocupa se encuentra en una tarifa plana y el importe a pagar, pues evidentemente debería ser el de 24 euros. Ese es un caso especial y no hace falta mucho más. Segundo caso, salida a las 3:30, lo que supone 3 horas o 60, 180 más 30, 210 minutos. 210 no se encuentra, o sea, no es mayor que 660, pero sí es mayor que 120, por lo tanto 210 sería un valor en este tramo. Correspondería aproximadamente al ejemplo que hemos visto antes, 210. Bien, calculamos cuántos minutos le corresponde facturar en este tramo y resulta que 210 menos 120 serían 90 minutos. Eso quiere decir que está 90 minutos en este tramo. Por lo tanto, a la hora de realizar la facturación deberemos tener en cuenta que tenemos que calcular 90 por el precio de cada minuto en el tramo, que serían 0.0305. Bien, una vez que hemos facturado estos 90 minutos,
90 menos 100, perdón, 210 menos 90 son los minutos que nos faltarían por facturar, que corresponden, como puede observar, a todos los minutos anteriores. Ahora sí se pueden ya facturar por tramos completos. Por lo tanto, incluiremos ahora los 30 minutos que corresponden a la tarifa que va desde los 90 hasta los 120, o 91 en este caso, que sería la tarifa de 0.0311, lo que hemos llamado también tarifa larga. O sea, en este caso se encuentra 30 minutos, por lo cual facturaríamos 30 por su precio, que serían 0.0311. A continuación, tenemos que facturar 60 minutos por 0.0370 y finalmente 30 minutos a 0.0412. Bueno, si hacemos los cálculos y los sumamos, no hace falta que lo haga con detalle, pero obtendremos que el resultado es 7.134 euros, que si redondeamos nos saldrían a 7.13 euros. Bien, pues este sería el resultado que debería proporcionarnos nuestro programa. Este sería el total a facturar para los 210 minutos. Y este sería, por decirlo así, el resultado básico que debería proporcionarnos nuestro programa. El total a pagar y los minutos de estancia, sin entrar en más detalles. La versión básica de nuestro programa, por supuesto, también debería controlar que tanto la hora de entrada como la hora de salida tuviera valores válidos, o sea que el usuario hubiera proporcionado valores correctos. Bueno, lo veremos a continuación en el siguiente vídeo. Vamos a ver ahora los siguientes casos que deberíamos tener en cuenta y para eso vamos a fijarnos, por ejemplo, en el caso de las 120 horas, que como puede observar corresponde a uno de los casos extremos. No se aplica la tarifa plana y tampoco se aplica la tarifa larga porque el número de minutos no es menor que 120, sí es mayor o igual que 120. Por lo tanto, calcularíamos cuántos minutos permanecería en cada uno de los tramos y en este caso, como estamos en este punto, tenemos que considerar todo este tramo, o sea, 30 más 60 más 30. Estaría 30 minutos de corta, 60 de media y 30 de larga. Observé que el caso de la muy larga no se contempla. Y en otros casos serían similares, pero vamos a verlos con detalle. Si hablamos de 100 minutos, en este caso los 100 minutos se encontrarían en este tramo. Con lo cual tendríamos 30 de corta, 60 de media y 10 minutos de larga. Por lo tanto, tendríamos 60, 30 y en este caso solamente 10 minutos de larga. Si trabajáramos con 45 minutos, estaríamos en este tramo y tendríamos 15 minutos de media. 15 minutos de media más 30 de corta, 45. Y en el caso de una estancia corta como esta de aquí, supongamos que estamos en el minuto 15, simplemente tendríamos 15 minutos. Así pues, esta será la manera en la que deberíamos plantear la solución. Empezaríamos detectando el inicio del tramo en el cual se encuentra ese minuto, por lo tanto, nuestra solución debería plantearse desde el tramo mayor hacia el tramo menor y una vez que detectamos en qué tramo estamos, calcular cuántos minutos pertenece a ese tramo y luego ya sumarle los precios de los tramos completos. Evidentemente, la primera fase de la solución será también calcular la validez de los datos de entrada, tanto la hora inicial como la hora final. Y para eso, pues empezaremos con una versión básica y plantearemos a continuación una versión más avanzada. Bien, veamos en el siguiente vídeo cómo planteamos una primera solución de este problema.